Sí, digamos que fue una lenta toma de conciencia de la necesidad que sentía de hacerlo, pero creo que la experiencia, digamos, que está en el corazón, digamos, en el centro de la Casa de los Conejos es algo muy particular. Hay una especie de mandato de silencio que me costó Ujú, mucho, de que me costó mucho tiempo salir. ujú. En parte, bueno, lo que está dicho de la manera más breve posible, digamos, en esas dos primeras páginas que en la versión de origen fueron, digamos, en la versión, en mi borrador eran mucho más, esa introducción era muchísimo más larga. Claro, Eh, Quedó algo muy, muy breve, dejé lo que me parecía absolutamente necesario decir. Claro, creo que el hecho de que yo no estuviera en el origen de no sé cómo decirlo, de la militancia o de esa decisión que me ujú, puso en esa situación, para mí hacía difícil hablar desde qué lugar, cómo, y claro, tardé mucho aparte, primero en decidirme y luego decir, bueno, ¿cómo hago? ¿Qué cuento? ¿Qué legitimidad? ujú, Y hasta el momento en que, bueno, estuve dando vueltas con eso muchos años, tardé ujú. mucho en escribir La Casa de los Conejos, pero por todas esas trabas que tenía, creo. Y hasta el momento en que acepté esa voz infantil, que era la que me parecía legítima y la que me salía, pero un poco como que no la acepté inmediatamente. Tenía idea de Ajá, escribir otra cosa, tenía idea de hacerlo de otro modo, y fue cuando acepté finalmente la voz infantil, cuando pude escribir el libro, y la aceptación fue larga en realidad, pero claro. cuando acepté que era ese el camino, el libro lo escribí finalmente relativamente rápido, pero fueron todas las páginas que corté, digamos, de esas, quedaron Claro, esas dos, fue como pero encontrar algo que habilite, ¿no? Algo que habilite como, claro, y que después fluya. exactamente. Bien. Y sí, de hecho, mi relación con Leopoldo fue algo muy importante, a distancia, nos escribíamos Ajá. mucho y creo que esta reflexión de él entra en eco realmente con cosas también que tienen que ver con mi camino y sí, digamos, yo encontré el camino andando, encontré el camino intentando y eso tiene que ver con desarmar, digamos, yo no tenía un testimonio que aportar así con una idea precisa de qué quería decir, para qué, sino que fue buscando, intentando desarmar algo, en el sentido de desenredar, como un ovillo que Sí. está como Ujú, demasiado ujú. apretado y que hay que desenredar pero es escribiendo como yo entiendo a dónde quiero ir. No lo digamos, no está dicho así, pero después, Sí, para mí, claro, lo que es importante, porque para mí es importante que se pueda leer como literatura, es que yo creo que la literatura abre puertas y no toma ninguna excluyendo las demás, no sé cómo decirte. O sea que, sí, sí, sí. digamos, que se pueda leer de ese modo, yo lo entiendo perfectamente. Yo digamos, no se trata de panfletos, ni vengo a reclamar nada, no se trata de Ujú, eso. Después, por eso era importante el tema del lugar. Yo creo que hay ujú. un tejido complejo. eh, Espero que, que se pueda leer así, que se lea así, yo creo que sí, ¿no? Desde la complejidad de la situación, pero no hay un reclamo, no hay lemas, no sé, hay algo Sí, en lo que no hay, ¿no? sí. Que también supongo que a lo mejor había como un prejuicio de decir, bueno, yo lo voy a escribir y de repente del otro lado se lo va a tomar como eso, ¿no? Es decir, había. Bueno, yo no, digamos, hay algo, ahí soy, personalmente creo que uno de los autores que más me construyó, bueno, hay muchos, pero uno de los que más me construyó literariamente es Kundera, Ujú, que Milán Kundera habla de la multiplicidad de sentidos que es para él
lo que puede la literatura. Si no, yo hubiese escrito otra cosa, hubiese escrito un testimonio, no creo que sean testimonios, hubiese escrito, no sé, un libro de historia, un ensayo, pero no se trata de eso, y cuando digamos, cuando la realidad es múltiple y compleja, yo creo que solo se puede abordar con algo que se acerca a la literatura, y espero que, digamos, que quise tomar ese camino. Bien. Después, yo no pretendo decir es así como hay que leer, porque me parece algo, algo muy, como, nunca haría eso, digamos, que cada cual lo lee como quiere, por supuesto, y como le llega, y la gente que hace lecturas militantes o de testimonio y tal, me parece tan legítimo como no hacerlas, digamos, no, pero creo que es lo que permite la literatura, ¿no? Situarse en un punto en que no hay certezas, hay verdades múltiples o más preguntas que certezas, no sé cómo decir. Pero digamos, en francés yo no tengo ninguna duda de que mi lengua de escritura es y será el francés. O sea que pero es verdad que mi escritura está vinculada a vivencias grabadas en mi castellano. Entonces eso puede parecer paradójico, pero siempre aflora el castellano, pero desde el francés. De hecho, la primera palabra que escribí cuando empecé a decir, bueno, voy a tratar de, ¿no? Como me decías de Leopoldo, de desarmar esta memoria, ¿qué es esto? La primera palabra que me vino era la palabra embute, que me vino así tal cual, que no solo era una palabra en castellano, sino una palabra de la jerga, una palabra que significaba para poca gente algo. Entonces digo, que contás que no le encontrabas el significado. Sí, y pensé inmediatamente, qué dificultad, porque la primera palabra que me viene, yo estaba, digamos, no tenía duda de que iba a escribir en francés, pero la primera palabra que me vino fue embute, y una palabra no solo en castellano, sino de la jerga, o sea que digo, ¿cómo voy a hacer con esto? Y bueno, creo que el libro fue sacar de ese embute personal toda la historia, digamos, que es esa manera de desenredar, como vos decís. La idea, yo siempre utilizo una materia, en todo caso, en esos 3 libros utilizo una materia prima autobiográfica totalmente, pero con un objetivo que para mí no es autobiográfico. Para mí eso es importante. Digamos, elijo lo que me parece significar más allá de mi propia experiencia, trayectoria, que al fin y al cabo, o sea que lo autobiográfico es la materia prima, pero no más, no es el objetivo. Y claro, no se trataba de hablar de esa correspondencia con mi padre, que finalmente no tiene ningún... sino tomar esa nena en esa situación, esa nena que tiene que ver con la niña que fui, pero bueno, que a partir del momento en que escribo funciona como personaje. Bien. Y ver cómo, de hecho, qué respuestas puede dar o aportar para construirse a pesar de todo, para construir una relación con su padre en esas circunstancias, bueno, entonces escogí como esos elementos, esos que me parecían significar algo y tener un sentido, que yo veía un sentido, digamos, en la historia que estaba contando.